Ahora vamos a ver el tema de crisis generalizadas en el contexto de epilepsia. Si bien la vez pasada vimos lo de crisis focales, ahora tenés esta versión de cuando una crisis o la actividad epiléptica se generaliza en todo el encéfalo o toda la corteza. Veamos un ejemplo. Aquí un paciente empieza con crisis, prácticamente todo el cuerpo de manera simultánea, tónicos, clónica, generalizada. Generalmente duran 1 o 2 minutos y tienen varias fases. Lo más común es que tenga una fase tónica, una clónica o alternada tónica-clónica. Aquí vemos a este paciente como está en su fase justamente tónico-clónica, se propaga, continúa. La conducta que hacen los familiares es la correcta, es decir, solamente cubrirlo de que no lo golpee algún objeto externo o se golpee contra la pared. Antes se buscaba poner algo en la boca para que no se mordiera la lengua, pero no tiene ningún beneficio y no tiene mayor cambio respecto a los pacientes. Entonces ya no se hace eso. Entonces se espera que pase la crisis y se deja al paciente en un lugar adecuado y estable. Aquí ven cómo ya va acabando la crisis. Va pasando gradualmente hasta que termina. Entonces, eso es crisis generalizada y estado epiléptico. Empezamos con esta primera parte generalizada. Entonces, había comentado que del lado izquierdo la crisis que inicia en una derivación y se propaga a las escenas. Pero hay otras versiones en las cuales hay un inicio en todas las derivaciones al mismo tiempo. En este caso vean como la amplitud sincrónica empieza en todas las derivaciones. Entonces una crisis de inicio generalizado simultáneamente. Entonces inicio focal, inicio generalizado. Así es como lo primero que se debe de abordar en los pacientes. Saber si es de inicio focal, inicio generalizado. Uno por la terapéutica farmacológica que se va a implementar y la otra para tratar de determinar el origen del foco o el origen epileptogénico. Y esto tiene implicaciones terapéuticas. El esquema izquierdo es una crisis focal que se generaliza a un solo hemisferio, o más bien que se propaga a un solo hemisferio. El esquema central es inicio focal en la región mesial del temporal, se propaga a un hemisferio, llega al hipocampo, perdón, al tálamo, y el tálamo se propaga al resto del hemisferio contralateral. Y otra forma, la llamada centroencefálica en terminología clásica, cuando inicia en zonas profundas, llega al tálamo, tallo cerebral tálamo, y después se propaga todo el encéfalo. Entonces estas dos últimas, más bien, sobre todo esta última es la que es de inicio generalizado. Y las dos primeras son de inicio focal con generalización secundaria. Es una generación a un hemisferio y es una generación completa. Y como hemos visto la vez pasada, el inicio focal o generalizado puede ser inicio motor o no motor en cualquiera de los dos casos. Entonces es importante porque la parte motora de qué nos hablaría. Una activación del lóbulo frontal. Cuando no es motor, por ejemplo, sintomatología sensorial, visual, auditiva, nos hablaría de que no es el área frontal. Entonces ya con esta clínica ya podemos ir conociendo el lóbulo de inicio de la crisis. Y los formas de clasificar no determinadas cuando es inicio no determinado o no clasificado, que deberían ser transitorios, pero no siempre es así. Y idealmente los pacientes deben ser catalogados inicio focal o inicio generalizado. Entonces, en el algoritmo diagnóstico de estos tipos de crisis, focal, generalizada, inicio desconocido. Y luego, ya si es persistente más de una crisis, entonces ya se considera una epilepsia. Entonces, igual, epilepsias con crisis de inicio focal, epilepsia con crisis de inicio generalizado, epilepsia de inicio combinado, que a veces puede ser inicio focal o a veces inicio generalizado. Y las de origen desconocido. En algunos casos las epilepsias se pueden englobar en síndromes, sobre todo en pacientes pediátricos. Algo importante que se había comentado previamente es sobre la identificación de factores etiológicos, es decir, si se puede
interrogatorio, exploración o los estudios complementarios, ver si es de origen infeccioso, estructural traumático, vascular, etcétera. Porque eso es susceptible a tratarse y mejorar las crisis o incluso llegar a quitarlas. El caso clásico que se viene manejando de un cavernoma en el polo temporal izquierdo, que si al resecarlo pueden eliminarse las crisis. Entonces tenemos en este contexto, primero tipo de crisis, tipo de epilepsia, factores etiológicos, las epilepsias primarias, que son prácticamente genéticas o poligénicas, que no hay factores estructurales o que se puedan corregir, y las epilepsias sintomáticas, por ejemplo, esta imagen de resonancia sería una epilepsia sintomática o epilepsia secundaria a un cavernoma del temporal. Siempre recordar que subyacente a esto de epilepsia, a las epilepsias, hay un imbalance de excitación-inhibición, ya sea en un sitio que después se propaga o de estructuras profundas como el tálamo y zonas subcorticales que se propagan a la corteza, pero siempre en algún punto, en alguna región, en alguna área, hay neuronas que pierden el balance excitación-inhibición y hay un exceso de excitación y eso hace que se generen zonas de actividad excesiva y epilepsias o crisis. Ahora veamos, eso tiene fases. Este es un electroencefalograma de un periodo en el cual va terminando de estadio ictal o durante la crisis a estado post-ictal o después de la crisis. Hay elementos que hacen que se disminuya la crisis, es decir, que se apague, que se termine. Este parpadeo que se presenta de actividad intelectual y ictal que va transitando de la crisis a la fase post-ictal, presenta eso, intermitencias de la actividad o pequeñas pausas, aquí electroencefalograma, aquí abajo electrocorticograma, hasta que se presenta una fase ya con una amplitud muy baja, muy similar a la parte antes de la crisis. Y esa parte es cuando ya no hay poca actividad, es decir, que hay poca sincronía o pocas neuronas disparan. Pero veamos qué pasa a nivel celular. Si lo graficamos sería que si del estado ictal se prevé toda la crisis hasta que llegue a un estado central de más o menos reposo. Entonces es lo que debe pasar, un estado de estabilidad ictal a un estado de estabilidad posictal. Entonces la convergencia a la parte posictal central más estable debería llegar a este punto. Si lo graficamos en el tiempo de T0 a T1, va pasando así, el electro ictal a posictal. Y en las neuronas pasan varias cosas. La actividad neuronal aumentada hace que se libere lactato, se liberen vesículas de glutamato, aumenta las corrientes de potasio, aumenta algunas sustancias como la adenosina, y eso a su vez va haciendo que cambie el microambiente. Este microambiente altera el voltaje de la membrana, eh, altera el pH del microambiente y eso hace que funcionen diferentes los canales. Al final se bloquean los canales excitadores, se favorecen algunas funciones de los canales inhibidores y eso hace que se termine la crisis. Entonces la propia crisis favorece que algunos elementos presenten una convergencia hacia una terminación de crisis. Pero no siempre pasa esto. Hay veces que se queda trabada el sistema, que no siempre se despolariza bien, no siempre hay un pH adecuado o las vesículas se renuevan muy rápidamente. Entonces el paciente se queda en un estado ictal continuo. Entonces esto es algo peligroso porque se considera una situación que se llama estado epiléptico. Entonces cuando no pasa esto de manera adecuada, cuando los mecanismos compensadores no son suficientes para terminar la crisis, se está en un estado ictal y clínicamente los pacientes están convulsionando y convulsionando. Entonces, estado epiléptico. Este estado epiléptico son crisis constantes o prolongadas. Es una condición epiléptica continua y se presenta cuando no hay un control, autocontrol de estas crisis. Antiguamente los 90 se consideraba más de 30 minutos como estado epiléptico. Sin embargo, se vio que con menos de eso ya había cambios celulares importantes y cuando ya había pasado 30 minutos ya había daño neuronal. Entonces se cambió, se revisó la definición del estado epiléptico en los finales del siglo pasado y actualmente la última revisión
La definición de estado epiléptico en estado generalizado es de 5 minutos. O sea, esto quiere decir que para crisis convulsivas generalizadas si pasan más de 5 minutos se considera estado epiléptico. La otra forma de definir estado epiléptico es cuando hay dos crisis y en medio de esas crisis no hay una recuperación del estado de conciencia. Entonces, por ejemplo, si tenemos un paciente en el cual tiene una crisis, dura menos de 5 minutos, dura 2-3 minutos, tiene un periodo en el cual termina la crisis, pero no se recupera el estado de conciencia y después tiene una segunda crisis, aunque dure menos de 5 minutos, ese estado en el cual falta la recuperación se consideraría en conjunto también un estado epiléptico. Entonces, esto ya implica que hay un daño neuronal en cualquiera de estas condiciones donde hay la presencia de un estado epiléptico. Entonces, tenemos que ese estado epiléptico, de acuerdo a la fuerza de trabajo de la ILAE, es una condición en la cual conduce una crisis anormalmente prolongada después de cierto tiempo, denominado T1, y que esta condición puede tener consecuencias a largo plazo, después de cierto tiempo, un T2, incluyendo muerte neuronal. Es decir, después de este tiempo definido de 5 minutos, ya es anormalmente prolongada. Y cuando dura más de cierto tiempo, generalmente media hora, que es el T2, ya hay daño a largo plazo. Entonces, estos son los puntos claves del estado epiléptico. Tiempo prolongado excesivo o normal, que es T1, 5 minutos para el generalizado, y riesgos de consecuencia a largo plazo o daño neuronal, que es T2, que son 30 minutos, así como se ve aquí. Resalto aquí para ustedes la parte de crisis generalizada, 5 minutos y 30 minutos. Para el caso de las crisis focales, cambian los tiempos. Entonces aquí en este cuadro de Temen de la ILAE, vean en este segundo renglón, una crisis focal, con una afección de estado de conciencia tiene que ser de 10 minutos para definir este T1 como un criterio operacional. Es decir, 10 minutos hasta que tengan que pasar ese tiempo se considera como estado epiléptico focal. Y más de 60 minutos cuando es un tiempo que hay daño neuronal. En el caso del estado epiléptico con crisis de ausencia, no hay una definición tan exacta de la temporalidad. De tal manera que 10 a 15 minutos se define como estado epiléptico, tomemos como 10 para el estado más basal, y también no se sabe hasta qué momento se empieza a generar daño neuronal. Entonces esto es más incierto por el caso de crisis de ausencia. Entonces, lo que va a ser predominante en la mayoría de los casos es las crisis generalizadas tónico-clínicas. Recuerden ahí, 5 minutos y 30 minutos, que son los importantes. Este T1 es para la definición de estado epiléptico y el T2 es para la definición de daño neuronal crónico o daño crónico. Una cosa adicional que se hace en el estado epiléptico es que se deben de definir cuando se presente 4 ejes de diagnóstico, es decir, las características semiológicas, etiológicas, el correlato del electroencefalograma y la edad de los pacientes por sus implicaciones en la terapéutica. Entonces, vean, en este caso, paciente hipotético, masculino de 66 años de edad, con alteración de la memoria, contradice la agresividad y cefalea. Se hace una resonancia magnética y se tiene un tumor en la región anteromedial del lóbulo temporal, cerca de la amígdala y del hipocampo. Eso explicaría la memoria y la agresividad por la amígdala. Acude al Hospital General de otra zona y se accesiban los síntomas. Va a urgencias y se presenta con sensación de vacío gástrico súbito, sensación epigástrica ascendente, visceral, déjà vu, que es sensación de ya vivido, y pues posteriormente una convulsión tónico generalizada. Se hace un electro y se ve este tipo de características de picos ondas lentas en todas las derivaciones. Entonces, en este sentido, con este caso previo podemos ir definiendo estos ejes. Por el tiempo de duración, se de hacer el diagnóstico de más de 5 minutos de estado epiléptico, y en el sentido generalizado, tónico clínico, edad, paciente adulto mayor por la edad que se presentó, la etiología secundario tumor temporal y el correlato polipuntas pico ondas lentas. Idealmente, así es como deberían de venir las notas tanto de urgencias como neurología y neurocirugía
en un paciente o terapia intensiva en caso de un paciente con estado epiléptico. Y si deberían de describirse estos 4 ejes de acuerdo a la ILAE en la caracterización de las notas y los diagnósticos. Entonces, tenemos que en este sentido, recuerden que es fundamental recordar la fisiopatología del desbalance excitación-inhibición. En epilepsia hay un exceso de excitación, tanto a nivel membranal de las neuronas como a nivel sináptico, como a nivel de red. Y hay una disminución de la inhibición, tanto en los canales membranales, con los canales de potasio y otros canales. La actividad sináptica disminuye en el caso de GABA y también la actividad de las interneuronas en la red está disminuida. Por el caso de los iones, los fármacos son fundamentales para restablecer este balance, disminuyendo la excitación y favoreciendo la inhibición. En el caso de la farmacología. Aquí vemos el caso de la inhibición, que los canales, los activados por GABA, los receptores GABAérgicos, son los que se favorece la actividad a través de la farmacoterapia con diferentes sustancias como la tiagabina, gabapentina, benzodiazepinas, etc. En aquí como por ejemplo, la benzodiazepina tiene un sitio de unión específico para el receptor GABA. Tratamiento. Habíamos comentado que la carbamazepina y la oxcarbazepina eran los fármacos de inicio con mayor probabilidad de éxito para las crisis focales. Para el caso de las generalizadas, hay otros fármacos también de elección. Solo recordar que también hay otros medicamentos que también pueden ser útiles en el caso de las focales, como el levetiracetam, el probato, gabapentina y la motrigina, sobre todo para adultos mayores. Y para el caso de las generalizadas, cambia un poco. Es decir, el cambio más importante es que oxcarbazepina y carbamazepina no son los de inicio que generarían mayor probabilidad de éxito, sino levetiracetam y valproato. Valproato es un fármaco ya muy ocupado en primera generación, tiene muchos años en el mercado, se saben muchos efectos secundarios y levetiracetam es más reciente, tiene menos efectos secundarios y la otra ventaja es que también tiene efectos sobre las crisis de inicio focal. No es de primera elección de primera línea de manera inmediata, pero es una buena opción. Entonces aquí recordar que para el caso de crisis de inicio generalizado se ocuparía levetiracetam valproato y de una segunda línea la motrigina, topiramato y fenitoína. Fenitoína tiene una característica importante en su uso, en el sentido de que es muy usado a nivel hospitalario después sobre todo de epilepsias que implican trauma, ya sea un trauma quirúrgico o un trauma espontáneo no quirúrgico. Entonces, es otro también importante con TCE o neurocirugía, cirugía neurológica. Se ocupa frecuentemente en fenitoína. El caso de las ausencias también lo pongo aparte porque es importante considerar que también hay mayor probabilidad de éxito para el caso de etosuxamida y la motrigina. Vean aquí también que el valproato sigue siendo una opción para ese tipo de crisis. Sin embargo, es más probable que tenga un control si ocupamos etosuxamida y la motrigina para el caso de ausencias. Y recordar que también para las casos sintomáticas, pues siempre subyacente no tomar en vaso en saco roto el posible tratamiento quirúrgico temprano. Aunque no exista fracaso farmacológico, siempre puede ser opción de tratamiento quirúrgico. Lesiones como las que vemos en la imagen de resonancia pues, pueden llegar a ser resecables de manera benigna, con pocos o nulos efectos secundarios y tener un control total de las crisis convulsivas. Solo para recordar el tipo de cirugía de epilepsia, cirugías resectivas, quitar la lesión, quitar la corteza con la lesión, un pedazo de segmento anterior de los lóbulos o resección multilobar en casos complejos. Y en caso de desconexiones o neuromodulación con cirugía paliativa, hemisferectomía, girotomía, resección subpial y estimulación eléctrica profunda, hipocampo o tálamo. Entonces siempre puede ser opción. La tendencia justamente eso es que nos espere a que tengan 10, 20, 30 años de
manejo crónico, sino que la cirugía temprana ahora está teniendo la tendencia, porque se ha visto que mejora el pronóstico a largo plazo de los pacientes, sobre todo en pacientes pediátricos y en casos que se pueden hacer una resección de la lesión. De estado epiléptico, recordar que tiene una duración anormalmente prolongada. Para el caso de generalizadas, T1 debe ser más de 5 minutos. Y el estado epiléptico es una emergencia neurológica que debe ser tratada primero en urgencias y después en terapia intensiva. Tiene 3 estados de tratamiento. Aquí parte de las guías NICE, y en primer fase de tratamiento se ocupan benzodiazepinas como lorazepam. En el segundo fase de tratamiento se ocupa fenitoína o fenobarbital, que están aquí subrayados. Y cuando esto no es suficiente, es decir, cuando benzodiazepinas, fenitoína, fenobarbital no son suficientes en los 2 estadios iniciales, hay un tercer estadio que ya se hace en unidades de choque o unidad de terapia intensiva con anestesia general. O sea, de plano se mete el paciente en sedación profunda, usando propofol, midatiapental, para que el paciente esté con una sedación completa y esto se controle la crisis. En resumen, mensajes finales. Epilepsia es una enfermedad o trastorno en el cual hay predisposición a tener crisis epilépticas. Las crisis son actividad neuronal excesiva hipersincrónica anormal que genera signos y síntomas. O sea, es un evento aislado que genera signos y síntomas generado por actividad neuronal excesiva. Las manifestaciones estas son, por supuesto, entonces clínicas y electroencefalográficas. Las clínicas pueden ser de cualquier tipo: somatosensoriales, auditivas, visuales, motoras, cognitivas, autonómicas y límbicas. Y aquí es importante que este tipo de datos no se pueda orientar hacia qué lóbulo es. Por eso la caracterización inicial es focales de inicio, generalizadas de inicio, y también junto con esto si son motoras o no motoras. Esto va orientando hacia la topografía de las crisis. El diagnóstico operacional o diagnóstico práctico de la ILAE es que debe de existir 2 crisis espontáneas separadas por 24 horas para definir epilepsia, o una crisis espontánea más la probabilidad alta de una segunda crisis en los siguientes años. Es decir, algo normal: un cisticerco, un tumor, una fractura hundida, una malformación arteriovenosa, algo que aumente esta probabilidad de crisis espontánea en una segunda ocasión. O en el caso de pacientes pediátricos, síndromes epilépticos, Ohtahara, West, Lennox-Gastaut, etc. Recordar que se clasifican clínicamente en inicio focal, inicio generalizado o inicio de origen desconocido. Las crisis generalizadas inician en toda la corteza cerebral al mismo tiempo, como se ve en el trazo de la derecha. Simultáneamente en todas las derivaciones se inician. Generalmente es porque hay algo que sincroniza todos los hemisferios, ambos hemisferios, que es el tálamo o el cuerpo calloso de manera difusa. Se subdividen en motoras y no motoras, todo de acuerdo a lo que les comentaba de la implicación de la parte frontal o no frontal o otros lóbulos. Y igual que la hipertensión, recordar que la etiología a grandes rasgos se puede dividir en primarias o idiopáticas y epilepsias sintomáticas o secundarias, como secundarias a esclerosis mesial temporal, a una malformación arteriovenosa, a un cisticerco, etc. El diagnóstico es de inicio clínico, se sospecha clínicamente. A veces puede ser difícil cuando son crisis focales no motoras. Y la confirmación es con el electroencefalograma. Idealmente debería hacerse una resonancia magnética para descartar alteraciones estructurales que se puedan corregir. Del electroencefalograma es importante recordar que un solo electro puede salir sin actividad epiléptica normal. La repetición de 3 electros consecutivos aumenta la sensibilidad a más del 90%. Entonces es recomendable que se pidan 3 electros seriados. Tratamiento farmacológico antiepiléptico de las crisis generalizadas: valproato, levetiracetam y fenitoína. Cuando hay farmacoresistencia, se puede optar por
cirugía paliativa de las crisis. Se hace paliativa porque no se puede hacer una resección a diferencia de las focales, sino que se debe hacer una desconexión para que no se generalice. Callosotomía, hemisferotomía, neuromodulación talámica o algo similar. Finalmente, estado epiléptico es una urgencia neurológica. Se define cuando hay más de 5 minutos para el caso de generalizadas, 10 minutos para el caso de focales o 15 minutos para el caso de ausencias. Tratamiento del estado epiléptico son 3 fases. Primera fase benzodiazepinas, como el lorazepam. Segunda fase fenitoína fenobarbital. Y la tercera fase con sedación anestesia general en una unidad de choque o en urgencia de choque o en una terapia intensiva. Y bueno, hasta aquí lo de crisis generalizada y estado epiléptico, que es la segunda parte importante de epilepsia, de esta síntesis de los temas de epilepsia. Ya saben, apunten dudas y preguntas, las veremos eventualmente.